Hola, mi nombre es Nubia Ríos y mi proyecto final de la clase de Introducción a la Programación es el diseño de una cámara de combustión utilizando como combustible biomasa, utilizando la herramienta matemática MATLAB impartida en dicha clase. Introducción. Las habilidades de ingeniería química, análisis de problemas y diseño y modelado son habilidades importantes. En este contexto, el uso de herramientas informáticas se ha vuelto importante para ayudar a analizar y a tomar decisiones informadas. En particular, MATLAB se ha consolidado como una poderosa herramienta para resolver problemas de ingeniería química y al diseñar una cámara de combustión que utilice biomasa como combustible, hay varios objetivos importantes que pueden considerar. En este proyecto de investigación se muestra la metodología empleada para la realización del diseño de una cámara de combustión, con lo cual se establecen los conceptos básicos sobre el aprovechamiento de la biomasa, aspectos de seguridad para prevenir los riesgos como explosiones o incendios. Objetivo. Poner en práctica los conocimientos adquiridos en la clase en problemas aplicados en la ingeniería química utilizando la herramienta computacional MATLAB. Presentar en qué consiste el crear un modelo del proceso de combustión dentro de la cámara con el fin de comprender cómo se lleva a cabo la combustión. Inferir cómo es posible mejorar las condiciones de operación para lograr una mayor eficiencia en el uso de energía y reducir al mínimo las emisiones generadas. Análisis del proceso de combustión. En particular, para la utilización de la biomasa en cámaras de combustión, es importante realizar un análisis del proceso de combustión para monitorear las emisiones y optimizar la combustión a través de analizadores de combustión. La liberación de energía asociada también son responsables por las emisiones de gases de combustión como son el óxido de carbono, nitrógeno, azufre y el vapor de agua. Algunos de ellos son perjudiciales para el medio ambiente. Reacciones de combustión secundaria son aquellos que ocurren a medida que los gases de combustión se alejan de la zona de combustión primaria de una cámara de combustión. Son aquellas que ocurren a medida de que los gases de combustión se alejan de la combustión primaria. Algunas de las reacciones secundarias más comunes incluyen la oxidación de compuestos de nitrógeno y la reacción de gases de dióxido de carbono. Y lo que es también el agua para formar ácido carbónico y ácido de azufre. Al entender y controlar estas reacciones secundarias, es posible mejorar la eficiencia energética de la cámara de combustión y reducir las emisiones de contaminantes. Estequiometría. La estequiometría es un aspecto importante en la realización de una cámara de combustión, ya que permite determinar la cantidad de aire necesaria para la combustión completa del combustible y la reacción estequiométrica ideal de los reactantes. En la mayoría de los casos se busca lograr una combustión completa del combustible para maximizar la eficiencia energética y minimizar las emisiones. Para determinar la reacción estequiométrica ideal, se debe conocer la fórmula química del combustible y la cantidad de oxígeno requerida para su combustión completa. Calor de combustión. El calor de combustión es una propiedad termodinámica definida como la cantidad de calor liberado durante la combustión completa de una unidad de masa de combustible. En el diseño de la cámara de combustión, el calor de combustión es importante para esta directamente relacionado con la eficiencia energética del proceso.
y se puede utilizar para calcular la cantidad de calor que se libera durante la combustión. Además, la medición del vapor calorífico de la combustión es importante para determinar la calidad de combustible utilizado por diferentes combustibles que tienen diferentes valores caloríficos. Transferencia de calor. La transferencia de calor es un aspecto importante en la realización de una cámara de combustión que utiliza biomasa como combustible. Durante la combustión, la transferencia de calor se produce a partir de calor liberado por la reacción química en la zona de la combustión que se refiere al fluido. Por ejemplo, tenemos lo que es el aire o el agua, que circula alrededor de la zona de combustión. El diseño de la cámara de combustión debe tener en cuenta la transferencia de calor para optimizar la eficiencia energética del proceso. Para maximizar la transferencia de calor, se puede utilizar materiales de alta conductividad térmica y ajustar la geometría de la cámara de combustión para maximizar la superficie de contacto entre los gases de combustión y el fluido de transferencia de calor. La biomasa se refiere al conjunto de materia orgánica de origen vegetal o animal, así como también a los materiales que derivan de su transformación, ya sea natural o artificial. La biomasa puede ser utilizada como fuente de energía renovable y tiene ventajas como la reducción de emisiones de gases invernaderos. También es fundamental considerar que el uso sostenible de la biomasa como fuente de energía teniendo los aspectos relacionados con la gestión adecuada. Las ventajas que tiene utilizar. Ciclo de carbono. La biomasa es una fuente renovable de energía que proviene de los materiales orgánicos como los residuos agrícolas, forestales y cultivos enérgicos. Durante el crecimiento de la biomasa, las plantas absorben lo que es el dióxido de carbono de lo que es la atmósfera a través de la fotosíntesis. Cuando la biomasa se quema como combustible, el dióxido de carbono liberado es equivalente a la cantidad de las plantas que lo absorbieron. Sustitución de combustibles fósiles. El uso de la biomasa como combustible puede reemplazar el uso de combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas natural, que liberan grandes cantidades de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero cuando se queman. Tecnologías de combustión más limpias. Las cámaras de combustión diseñadas para utilizar biomasa como combustible pueden incorporar tecnología y sistemas de control y emisiones avanzadas. Estos sistemas pueden reducir las emisiones de contaminantes como partículas y óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre, ayudando así a mejorar la calidad del aire y minimizar el impacto ambiental. Diversificación de la matriz enérgica. El uso de la biomasa como fuente de energía contribuye a diversificar la matriz enérgica y a agregar una opción renovable y sostenible. La diversificación reduce la dependencia de fuentes de energía no renovables y fomenta la utilización de recursos locales, lo que puede mejorar la seguridad energética y promover la autonomía en la generación de energía. Es fundamental considerar el uso sostenible de la biomasa como fuente de energía, teniendo en cuenta los aspectos relacionados con la gestión adecuada de recursos, la protección de la biodiversidad y el impacto social. Es importante tener en cuenta también lo que es el rendimiento y las emisiones de la biomasa utilizada. Pueden variar según el diseño y los sistemas del control de las emisiones. Por lo tanto, requiere una planificación cuidadosa y la implementación de tecnologías adecuadas para maximizar los beneficios ambientales y enérgicos que se pueden obtener de la biomasa. Residuos dentro de la biomasa. Residuos agrícolas. Incluyen los restos de cultivos como los tallos y hojas de maíz,
trigo, arroz, caña de azúcar, entre otros. Residuos forestales comprenden ramas, corteza, acerrín, restos de árboles y plantas forestales. Residuos de la industria alimentaria involucran cáscara de frutas, residuos alimenticios, pulpas de aceituna, bagazos de cerveza, entre otros. Residuos de madera incluyen restos de aserrados, viruta, astilla y trozos no utilizados. Residuos de cultivos enérgicos, cultivos específicamente cultivados para el uso como lo que es la biomasa, como la caña de azúcar, el eucalipto y el sauce enérgico. Es importante tener en cuenta que la composición y la característica de estos residuos pueden diferir en el contacto de la humedad, la densidad y también lo que es el poder calorífico y composición elemental. Cabe mencionar que el uso de estos residuos, como la biomasa, tienen ventaja ya que proporcionan una forma de valorizar y aprovechar materiales que otros modos podrían convertirse en desechos. Biomasa residual procesada. La biomasa residual procesada se refiere a la biomasa que ha pasado por un por perdón, por un tratamiento o procesamiento previo antes de ser utilizado como combustible. Este procesamiento puede implicar varias etapas, como la recolección, la separación, la trituración, el secado y la clasificación de los residuos. Los palets de biomasa se producen mediante la compactación y la reducción de residuos de biomasa, como el acerrín, virutas de madera y residuos agrícolas. Eh, los pellets de estos tienen una forma uniforme y tienen una densidad alta, lo que facilita su almacenamiento y transporte. Brinquetas de biomasa se producen mediante la compresión y reducción de biomasa con altas presiones. Las brinquetas ofrecen una mayor resistencia mecánica y pueden ser utilizadas para las aplicaciones específicas. Astillas de madera se obtienen al triturar o cortar madera en trozos pequeños. Las astillas de madera pueden ser utilizadas directamente como biomasa residual procesada en cámaras de combustión. Viruta y acerrín. Estos residuos se generan en la industria de la madera y pueden procesarse para ser utilizados como combustible. El acerrín se utiliza a menudo en las cámaras de combustión de pequeñas escalas como estufas de pellet. Los residuos agrícolas procesados son residuos agrícolas como los tallos y las hojas. Pueden ser procesados y tratados para reducir lo que es la humedad y aumentar la densidad ante su uso como biomasa en las cámaras de combustión. El proceso de la biomasa residual tiene como objetivo mejorar su propiedad física y enérgica, como el contenido de la humedad, densidad y poder calorífico. Esto facilita su manipulación y almacenamiento. Tipos de biomasas por su origen. Al realizar una clasificación por el tipo de material u origen, o lo que algunos expertos denominan biomasa primaria, así encontramos biomasa vegetal o animal, biomasa natural o residual, de estos excedentes agrícolas o residuos industriales. Dependiendo del origen de lo que es la biomasa o materia prima, podemos clasificarla de dos modos diferentes. La biomasa natural se refiere a la biomasa que se produce de forma espontánea en la naturaleza, sin la intervención humana. Esto incluye los materiales orgánicos como bosques, matorrales, plantas de cultivo, etc. Por otro lado, la biomasa residual se refiere a los residuos orgánicos que son generados por actividades humanas, como la agricultura, la silvicultura y la industria alimentaria, entre otras. En contexto, la combustión
de la biomasa natural puede ser utilizada como combustible para generar energía. Sin embargo, debido a que la composición y las propiedades de la biomasa natural varían en función de lo que es su origen y el grado de madurez de la planta que lo compone. Biomasa residual. La biomasa residual se refiere a la biomasa que es generada como un subproducto que en ciertas actividades humanas como la agrícola, la silvicultura y la industria alimentaria. Esta biomasa se origina a partir de los residuos orgánicos como los desechos de cultivo, las ramas y los trozos de árboles y residuos alimentarios. A diferencia de la biomasa natural, la biomasa residual es producida por actividades humanas y se considera como el recurso renovable que puede ser utilizado como combustible para generar lo que es la energía. Es importante señalar que la calidad y la potencia energética de la biomasa residual varía en función del origen y la forma que fue obtenida, por lo que requiere la evaluación y la sección adecuada de esta biomasa residual. Suministro de combustible. El suministro de combustible en una cámara de combustión que utiliza biomasa como combustible puede realizarse mediante diferentes métodos, dependiendo del tipo de biomasa y el diseño específico del sistema. Eh, Alimentación manual. En el sistema de menor escala, el suministro de biomasa puede realizarse manualmente por parte de los operadores. Esto implica cargar la biomasa en la cámara de combustión a través de una puerta de acceso o tolva en cantidades controladas y de manera periódica según la demanda del calor. Sistema de alimentación automática. Para este sistema de mayor escala, es común utilizar el sistema de alimentación automática. Estos sistemas pueden incluir transportadores de tornillos sin fin, transportadores de cadena o sistemas neumáticos para transferir y alimentar la biomasa desde el punto del almacenamiento hasta la cámara de combustión de manera continua o automática. Sistema de alimentación automática. Para este sistema con mayor escala es común utilizar sistemas de alimentación automática. En estos sistemas pueden incluir transformadores de tornillo, aserrín, transformadores de cadena o sistemas neumáticos para transferir y alimentar la biomasa desde un punto de almacenamiento hasta la cámara de combustión de manera continua y automática. Tolva de almacenamiento. La biomasa puede almacenarse en una tolva o silo cercano a la cámara de combustión. Desde ahí la biomasa se alimenta en la cámara de combustión según sea lo necesario. La tolva puede ser equipada con distintos dispositivos de control del flujo, como compuertas o dosificadores para regular el suministro de la biomasa. Sistema de trituración y alimentación. Dependiendo de la forma y el tamaño de la biomasa, es posible que sea necesario triturar o desmenuzar antes su alimentación a la cámara de la combustión. Esto puede lograrse mediante trituradores, molinos o desmenuzadoras que reducen el tamaño de la biomasa y la preparan para la combustión eficiente. Luego, la biomasa de ser triturada se alimenta a través del sistema de transporte ya mencionado anteriormente. Control de alimentación. Para un suministro óptimo de combustible es importante implementar controles y sensores que monitorean la demanda de calor y ajusten al suministro de biomasa. En consecuencia, estos controles pueden regular la velocidad de los transportadores a activar el mecanismo de osificación para manejar el flujo constante de la biomasa y asegurar una condición eficiente. Asimismo, es importante tener en cuenta la seguridad y el manejo y el transporte de la biomasa, asegurándose de cumplir con las normativas y los procedimientos de seguridad aplicables.
Mezclas de aire y combustible. Mezclas de aire y combustible. La mezcla de aire y combustible es fundamental para lograr la combustión. Mezcla de aire y combustible. La mezcla adecuada de aire y combustible es fundamental para lograr una combustión eficiente y controlada en una cámara de combustión que utiliza biomasa como combustible. A continuación se van a presentar algunos aspectos. Como primer aspecto tenemos la relación estequiométrica. La relación estequiométrica en la mezcla de aire y combustible en el diseño de una cámara de combustión que utiliza como combustible biomasa puede variar según el tipo de biomasa y las condiciones de operación del sistema. Eh, en cualquier caso, es importante tener en cuenta la composición y las propiedades de la biomasa utilizada, así como el tipo y las condiciones de operación del sistema. Distribución del aire. La distribución del aire es muy importante para lograr una combustión eficiente y reducir las emisiones contaminantes. El aire debe ser distribuido de manera uniforme en la cámara de combustión para asegurar que la biomasa se queme de manera completa y eficiente. La distribución del aire puede lograrse mediante un diseño adecuado de la cámara de combustión, incluyendo lo que es la ubicación y el número de los inyectores de aire. La distribución del aire también puede ser controlada mediante el uso de ventiladores o válvulas que ajustan el flujo del aire del sistema. Es importante tener en cuenta que la distribución del aire debe ser ajustada adecuadamente para cualquier tipo de cambio de velocidad o cantidad de flujo de biomasa. Además, la distribución del aire debe considerar la composición y las propiedades de la biomasa utilizada, así como el tipo y las condiciones de operación del sistema. Regulación del flujo del aire. La regulación del flujo del aire es importante para asegurar una combustión eficiente y reducir las emisiones contaminantes. La reducción del flujo del aire puede ser controlada mediante la utilización de ventiladores o válvulas. Es importante tener en cuenta que la regulación del flujo debe ser ajustada adecuadamente para cualquier cambio en la velocidad o cantidad de flujo de biomasa, así como en función de los objetivos de eficiencia y emisiones. Medición del flujo del aire. La medición del flujo del aire es importante para asegurar una combustión eficiente y reducir las emisiones contaminantes. La medición del flujo del aire puede realizarse mediante la utilización de dispositivos y medición del flujo del aire. Es importante tener en cuenta que la medición del flujo del aire debe ser realizada en puntos estratégicos y que la ubicación de los dispositivos de la medición deben ser cuidadosamente seleccionados para obtener mediciones precisas y respectivamente la mezcla del aire y del combustible. Fenómenos de gasificación. El fenómeno de gasificación en una cámara de combustión es un proceso en el que se transforma el combustible sólido en un gas combustible para el uso en la combustión. En este proceso, el combustible sólido se calienta en una atmósfera controlada de aire o gas, lo que provoca la liberación de gases de combustibles como el hidrógeno, el monóxido de carbono y el metano, entre otros. Etapa y reacciones del proceso de gasificación. Como primera etapa tenemos el secado. En el secado, la biomasa se calienta y se elimina la humedad contenida en ella. La temperatura en la que se practica es relativamente baja, generalmente por debajo de los 200 grados Celsius. Durante el secado se produce la evaporación del agua presente en la biomasa, lo que requiere la energía calorífica. Pirólisis. En esta etapa, la biomasa se somete a altas temperaturas, aproximadamente de 200 grados Celsius a 800 grados Celsius, en un ambiente con eficiencia de oxígeno. Como resultado, la biomasa se descompone térmicamente en gases líquidos o carbón vegetal.
Las reacciones de la pirólisis incluyen la descomposición de los componentes orgánicos de la biomasa, como la celulosa, hemicelulosa, la lignina y productos volátiles y carbón. Oxidación parcial. En esta etapa, los productos volátiles de la pirólisis reaccionan con oxígeno limitado disponible en los procesos de la gasificación. En esta reacción genera calor y produce gases de combustible, como lo que el monóxido de carbono, el hidróxido y el metano. La oxidación parcialmente ocurre en temperaturas moderadas, alrededor de lo que son unos 800 grados Celsius a unos 1200 grados Celsius. Gasificación. En esta etapa, los productos volátiles de la pirólisis y los gases producidos por la oxidación parcial reaccionan en un ambiente con deficiencia de oxígeno para producir gases de síntesis. Las etapas de reacciones en los procesos de gasificación de la biomasa pueden variar dependiendo de los parámetros de operación, como la temperatura, la presión, el tipo de biomasa utilizada. Y es importante tener en cuenta que el proceso de gasificación es complejo y puede implicar otras reacciones secundarias y efectos, como la formación de alquitranes y la generación de ceniza. Equipo e instrumentación utilizada. Los quemadores son componentes esenciales en una cámara de combustión, ya que son los responsables de suministrar y controlar las mezclas de combustión y el aire que se queman dentro de la cámara. Y los quemadores pueden ser diferentes tipos, tales como los de gas o líquido, y selección de la necesidad del proceso. El diseño de los quemadores debe asegurar una combustión eficiente y completa, como una distribución uniforme en la llama y una mínima emisión de contaminantes. Es importante elegir correctamente el tipo de quemador y su composición dentro de la cámara para garantizar un diseño adecuado y minimizar las emisiones de los gases. Sistema de extracción, enfriamiento de gases de combustión y captura de material particulado. En el sistema de extracción y enfriamiento de gases de combustión y captura del material particulado es una tecnología utilizada para controlar las emisiones de gases y partículas generados durante el proceso de combustión en una cámara. Algunas tecnologías utilizadas en este proceso incluyen los precipitadores electrostáticos o filtros de manga. Los precipitadores utilizan cargas eléctricas para atraer las partículas contaminantes presentes en los gases de combustión, mientras que los filtros de manga utilizan material fibrosos para atrapar las partículas. Es importante tener en cuenta que el diseño de la selección de la tecnología para el sistema de extracción y la captura de material particulado depende del tipo de combustible utilizado y la operación de las regulaciones aplicables. Alimentador y sistema de transporte neumático de carbón. Un alimentador y sistema de transporte neumático de carbón puede incluir varios componentes como un alimentador de carbón que suministra carbón a la cámara de gasificación en un sistema de transporte neumático que mueve el carbón a través de la planta. El alimentador puede ser de varios tipos, como un alimentador de pérdida de peso, un alimentador de cinta transportadora que suministra el carbón a la tasa deseada. El sistema de transporte neumático puede utilizar un ventilador y un ducto para mover el carbón y puede incluir controles de nivel para evitar las obstrucciones. Eh, Además de controlar un sistema de agitación de la tolva para evitar el taponamiento, el equipo también cuenta con un sistema de transporte neumático desde el punto de descarga del alimentador hasta el punto de inyección del carbón por la parte superior de la cámara de la combustión. Alimentador y sistema de transporte neumático de biomasa.
El alimentador puede ser varios tipos, como un alimentador de pérdida de peso o un alimentador de cita transportadora, que fue lo que hablamos anteriormente, que puede ser que suministra la biomasa a la tasa deseada. El sistema de transporte neumático puede utilizar un ventilador y un ducto para mover la biomasa y puede incluir controles y nivel para evitar las conducciones. Además, puede haber un conector de polvo para recoger el polvo de la biomasa durante el transporte. Termopolares. Un termopolar es un sensor utilizado para medir la temperatura. Está compuesto por dos metales diferentes unidos a un extremo, lo que crea un punto de medición cuando se calienta y genera una diferencia de potencial eléctrico que se puede medir para determinar la temperatura. Analizadores de gases. Los analizadores de gases utilizan una cámara de combustión para medir las emisiones de gases después de la combustión. Estos instrumentos miden la cantidad de oxígeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxido de nitrógeno y otros gases emitidos por la fuerte combustión. Además, los analizadores de gases también pueden ayudar a identificar problemas de combustión, como la reacción de aire-combustible inadecuada o contaminación en el combustible, lo que permite corregir estos problemas y optimizar la eficiencia de la cámara de combustión. Rotámetro. Un anemómetro se puede utilizar en una cámara de combustión para medir la velocidad del aire en la entrada o salida de la cámara. Esto es importante para controlar eficazmente la combustión y garantizar que esté mantenimiento de una reacción de aire adecuada. Los retrómetros proporcionan información del tiempo real sobre la cantidad del aire o gas que se está introduciendo en la cámara, lo que permite ajustar y optimizar los parámetros de la combustión en consecuencia. Girador girator neumático. Genera un agitador neumático. No se utilizará en una cámara de combustión, ya que no es necesario mezclar los gases combustibles en la cámara. En cambio, un agitador neumático se utiliza comúnmente en un proceso de mezcla, agitación y dispersación en líquidos, suspensiones y emulsiones. En aplicaciones de combustible, el flujo de aire o gas en la cámara ya sea mezcla natural debido a la presión y los flujos de vórtice en la cámara. Conclusiones. Conclusión. Luego de realizar una revisión a la literatura, se puede concluir que el diseño de una cámara de combustión que utiliza como combustible biomasa es un proceso complejo que debe considerar varios factores como el aire, la temperatura, la combustión, la transferencia de calor, entre otros. Es importante elegir los materiales de construcción adecuados para garantizar la durabilidad del sistema y reducir la corrosión. Además, se puede tomar en cuenta el sistema de alimentación de la biomasa y el control de las emisiones, ya que la combustión de la biomasa puede generar emisiones de gases nocivos. Es fundamental lograr una mezcla adecuada del aire y biomasa dentro de la cámara de combustión. Se debe implementar el sistema de suministro de aire que permita una combustión uniforme y controlada. Ya debe ajustar a los parámetros de la mezcla según las características de la biomasa. Se debe incorporar dispositivos y estrategias de control de emisiones para minimizar la liberación de gases y partículas nocivas para el medio ambiente. La aplicación de MATLAB puede ser utilizada para diseñar y simular el comportamiento de la cámara de combustión, lo que permite optimizar el proceso y evaluar el desempeño del sistema antes de su implementación. La herramienta puede ser utilizada para modelar el comportamiento del combustible y del aire dentro de la cámara y simular los parámetros de combustión como la temperatura, la emisión de gases en general. Se recomienda el uso de la simulación y herramientas computacionales para mejorar la eficiencia y la precisión de lo que es el diseño. Y como pueden ver, este es el programa y en este solicita al usuario
ingresar los parámetros de la cámara de combustión, el diámetro y la longitud. Después le solicita al usuario las propiedades, el poder calorífico, la densidad de la biomasa, humedad de la biomasa, la fracción de la ceniza de la biomasa en porcentaje, la fracción de la materia volátil también en porcentaje, la fracción de carbono, calcular los parámetros de la biomasa y ya dependiendo de cuáles sean los datos que el usuario le vaya a administrar, nos va a brindar lo que es el diagrama de barra. Y eso fue todo. Gracias.